Gloria sea al Señor, damos gracias a Dios por esta palabra que ha compartido nuestro hermano Fidel y hay que caminar precisamente en la confianza que el Señor nos da por su palabra. Es un mensaje precioso de fe y hay que ponerlo en práctica, hay que confiar en el Señor de manera total, plena, completa y absoluta. La semana pasada empezamos un estudio que tiene que ver con el servicio a Dios, nuestro servicio a Dios. En primer lugar, hemos definido que somos servidores de Dios. Ya mencionábamos dos textos en los cuales Pablo se presenta como un siervo de Jesucristo, y la palabra siervo tiene que ver con la palabra esclavo. La palabra siervo tiene el significado de esclavo, el que no tiene derechos por sí mismo, sino que está sujeto a la voluntad del amo. Ahora, nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios, nuestro amo, nuestro Señor, pero Él nos somete de una manera diferente a como los hombres someten su señorío sobre los esclavos. Hoy no hay esclavitud a nivel mundial, pero en la manera en que se daba la esclavitud hace siglos. ¿Cómo era? Con violencia, con fuerza. Dios lo que hace es mostrar su amor para con nosotros. El apóstol Pablo escribe diciendo: el amor de Dios nos constriñe. La palabra constreñir tiene que ver con obligar. El amor de Dios nos obliga. Entonces Dios no tiene un flagelo, Dios no tiene un chicote, un azote para obligarnos a hacer su voluntad, sino que Él nos da su amor para que nosotros correspondamos a ese amor. Hemos definido que el servicio a Dios es la acción y efecto de servir, de estar a disposición de alguien a fin de atenderle en la manera que Él desea. Pero el servicio a Dios también se entiende como culto a Dios. Y el culto es un homenaje externo de respeto y amor que se tributa, que se rinde. Y en este caso nosotros rendimos homenaje a Dios, le damos homenaje a Dios. Entonces viene el cuestionamiento: ¿cómo debemos dar servicio a Dios? ¿Cómo debemos dar culto a Dios? Y hemos visto que debe ser conforme a la palabra de Dios. Y nos quedamos todavía con la expectativa de concluir lo que dice 1 Corintios 14, 26. En 1 Corintios 14, 26 encontramos varias actividades que se dan en un culto a Dios, en un servicio a Dios. Y encontramos que esto se da en la reunión de santos, en la reunión de los que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 14, 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. El propósito, uno de los tantos propósitos de nuestra reunión para tributarle culto a Dios, es nuestra edificación. Hemos visto que debemos tener salmos e himnos y cánticos espirituales. Que nosotros, al reunirnos, debemos tributarle a Dios salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero también en cuanto a la concepción de alabanza, tuvimos una enseñanza ya hace año o año y medio aproximadamente, en que hablamos de la alabanza y establecimos diferentes niveles de alabanza, empezando por la invitación a alabar a Dios. Los cánticos de invitación para alabar a Dios. Hay un texto bíblico al que le pusieron música y dice: venid y subamos al monte del Señor, a la casa de nuestro Dios. Y esa es una forma de invitarnos a la alabanza. Un salmo dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y esto es una invitación para ir a la reunión de santos a tributarle alabanza a Dios.
Pero además de los cánticos que invitan a la alabanza, nosotros tenemos las acciones de gracias. Cuán importante es tributarle acción de gracias a Dios. Esto ya lo leíamos en Efesios, en el capítulo 4, por ahí del verso 18 al 21, y también en Colosenses 3:17 debe ser, en donde dice que debemos hacer todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, y que también hagamos acciones de gracias a Dios. Hay cantos de acciones de gracias a Dios. Pero también, muy importante, los cánticos de alabanza. Cuán trascendente es que cuando alabemos a Dios, nosotros reconozcamos los atributos, cualidades de la personalidad de nuestro Dios. Recientemente, en nuestro devocional que terminamos apenas hace unos minutos, dentro de los muchos cantos que hicimos, uno de ellos es Santo eres tú, Señor. Y en ese canto que le decimos al Señor que es santo, ya del suyo, cuando decimos que es santo, estamos alabándole. Y cuando decimos Padre eterno, admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, en realidad son 5 atributos, yo mencioné apenas 4, son 5 atributos que están mencionados por el profeta Isaías en cuanto a la personalidad de Cristo en su ministerio terrenal, en su ministerio aquí en la tierra, y en su ministerio eterno. Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, está ahí en Isaías. Y cuando nosotros cantamos de esa manera, estamos alabando al Señor. Cuando nosotros decimos que Él es todopoderoso, hay un canto, Él es todopoderoso, etc., entonces estamos tributando de alabanza a Dios. Estoy diciendo que el rango de alabanza en nuestro culto a Dios, en nuestro homenaje externo de respeto y de amor que tributamos a Dios, estamos con invitaciones a la alabanza, acciones de gracias, cánticos de alabanza, y finalmente lo que también el apóstol Pablo define ya en Efesios 4. Voy a darles el texto, aunque ya lo tienen, de todos modos voy a darles el texto específico en Efesios capítulo 4, en el verso 19, y Colosenses 3:16. Ambos versículos hablan, entre otros aspectos, entre otras conductas de tributación, de honor a Dios, hablan de cánticos espirituales. Y ya el apóstol Pablo nos define en 1 Corintios 14 en qué consisten los cánticos espirituales, cuando dice ahí en 1 Corintios 14, en el verso 15, en la parte final, dice: cantaré con el Espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Hace una separación entre cantar con el Espíritu y cantar con entendimiento. Cantar con entendimiento es cantar con nuestra lengua materna. Yo les estoy hablando en castellano porque ustedes hablan castellano. Pero cuando dice cantaré con el Espíritu, se está refiriendo a cánticos en lenguas desconocidas, porque el Espíritu Santo nos ha sido dado a nosotros. Bien, pero también dice, regresemos a 1 Corintios 14, 26, no nos hemos movido de ahí desde la semana pasada. Dice Salmo, y luego dice doctrina, y doctrina es lo que se está impartiendo en estos momentos. En este caso, por la gracia de Dios, me toca a mí, ya le tocó a mi hermano Fidel hace unos minutos, y dice, y tiene lengua. Y aquí cuando dice tiene lengua, se está refiriendo en 2 líneas. Uno, la oración en lenguas, en otras palabras, oración en el Espíritu. Pero también cuando alguien que tiene el don de géneros de lenguas y da un mensaje en lenguas, es evidente que ese mensaje será siempre para edificación, para consolación, para exhortación. Pero todos dirán, bueno, pero yo no entiendo el mensaje en lenguas. Bueno, el propio texto, el propio versículo dice, tiene revelación, tiene interpretación. Así que pidamos a Dios que se mueva el don de géneros de lenguas junto con el don de interpretación de lenguas. Les he contado muchos testimonios al respecto. Mi mamá,
cuando estábamos en la reunión allá en la Ciudad de México, en la iglesia donde yo me congregaba, yo llevaba a mis papás, mi mamá me decía, mis papás estaban dentro, con filiación de otra iglesia local, pero cuando iba mi mamá, mi papá, mi mamá decía en ocasiones, decía, están hablando en tártaro. Ay, ¿qué es eso? Están hablando no recuerdo qué otra lengua me dijo, que es una lengua que se habla a nivel mundial en alguna nación. Y ella lo entendía. En una ocasión me dijo, oí un mensaje que dieron en hebreo, pero mamá nunca fue a la universidad para aprender lenguas diferentes. Mamá había recibido Espíritu Santo y seguramente Dios le dio el don de interpretación de lenguas. Entonces, pidamos a Dios que junto con el don de lenguas, se imparta el don de interpretación de lenguas, para que si alguien da un mensaje en una lengua desconocida, venga la interpretación, lo cual, juntos, lenguas con interpretación de lenguas, nos dará profecía, y la profecía es para edificación, consolación, exhortación. También vimos ya el tema de la revelación, les di 7 niveles de profecía de acuerdo a la Escritura, y finalmente dice el texto bíblico, el verso 26 dice, hágase todo para edificación. Quiero decirles que si en un momento dado alguien recibe, pensemos, un testimonio en su corazón de que un miembro de la iglesia está caminando en pecado, pues no se va a levantar a decir, así dice el Señor, hijo mío, arrepiéntete de esto y de esto y de esto que estás haciendo, porque eso no va a edificar a la iglesia y no va a edificar a quien está caminando en pecado. No estoy diciendo que concedamos que el pecado sea correcto, no. Quien recibe un testimonio así debe venir con el pastor, debe hablar, pastor, recibí este testimonio. Bueno, entonces el pastor va a buscar dirección de Dios y con sabiduría va a tratar el asunto para restaurar a aquel que está caminando en pecado, porque el ministerio de condenación no es de Dios. El ministerio de condenación es del enemigo. Bien, hasta aquí hemos visto ya diferentes aspectos de un culto. No nos separamos todavía del punto 1. Hay un modelo a seguir conforme a la Escritura para el culto, para el servicio. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 18. Mateo 18, en el verso 18 al 21, nos va a dar otro tipo de actividades que son propias del culto, del servicio a Dios. Dice, de cierto os digo, estoy en Mateo 18, 18. Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que ligareis en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se convinieren en la tierra de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Perdón, y quiero empezar con lo último. El Señor está aquí en medio de nosotros. Amén. El Señor está aquí en medio de nosotros, pero además de ello, Apocalipsis capítulo 1 dice que Cristo se pasea, ya no solo está en medio, sino que Él se pasea alrededor nuestro y pasa, el texto está en Apocalipsis capítulo 1, en el verso permítanme. Gloria sea el Señor. Bueno. En el verso 13 dice la primera línea, desde el 12, me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, dice, y en medio
de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido del pecho con una cinta de oro. Bueno, aquí dice que el Señor está en medio de los 7 candeleros. Allá la visión eran 7 candeleros. Aquí la suma es unos, ¿qué serán? ¿Cuántos somos? 16, no sé, 14, 15, 16, 17 tal vez, candeleros de oro aquí. Pero donde hay reuniones de iglesia en el nombre de Jesús, el Señor se pasea en espíritu alrededor de ellos. El Señor está aquí ahora ministrando su gracia y su presencia en nuestras vidas. Eso forma parte del culto. Pero dice que todo lo que ligaremos en la tierra será ligado desde el cielo, o en el cielo Dios estará atento para que sea ligado aquello. Nosotros podemos decir en el nombre de Jesús, Señor, ata los pies de aquellos que quieren correr a hacer el mal, de aquellos que quieren correr a hacer daño a la gente, ata sus pies. Entonces lo que va a hacer Dios es estorbarles para que no suceda. Ahora, hay un pastor aquí en San Diego, el pastor David Jeremiah, y él dice que seamos muy específicos y muy puntuales cuando hablemos en oración a Dios, ya sea para bendecir, y yo agrego, ya sea para reprender o para atar. Nosotros podemos decir en términos generales, ata la violencia, pero el hermano Jeremiah dice, seamos específicos. Entonces podemos pensar en un personaje específico que sea ya distinguido por ser, pensemos, un líder del crimen, y podemos decir su nombre en oración a Dios y decirle, Señor, ata sus pies para que no corra a derramar el mal. Es uno de los proverbios, dice que hay quienes tienen los pies presurosos para correr al mal. Entonces podemos decirle, dice aquí tu palabra que podemos atar. Entonces yo quiero atar a esta persona para que no siga haciendo daño. Entonces lo que atamos aquí es atado desde el cielo. Y dice, si 2 o 3. Así que en familia podemos hacerlo. Y si tienen dudas, también pueden apagar sus celulares, porque no sabemos si están siendo intervenidos y escuchados, pero Dios escucha nuestras oraciones. Podemos atar la guerra, ser específicos y atar a Vladimir Putin, quien está liderando esa invasión a Ucrania, atarle para que sus pensamientos sean confundidos. Y eso es parte del culto. No lo hacemos aquí, pero debiéramos hacerlo en las reuniones. David iba huyendo de Absalón, y en esa época de David, Achitofel, o Achitofel, como lo quieran mencionar, Achitofel, era un hombre, dice la Escritura, que hablaba como si Dios hablara. Así era su sabiduría de este hombre. El problema es que Achitofel se alió a Absalón, se fue en dirección del mal. Y lo que hizo David fue, Dios entontece el consejo de Achitofel. ¿Saben qué sucedió? Que el consejo de Achitofel no fue considerado, aunque él estaba hablando lo correcto para destruir a David. Pero el consejo de Achitofel no fue considerado por Absalón, porque Dios escuchó la oración de David. Y entonces nosotros podemos incluir como parte de nuestro servicio y nuestro culto a Dios el tomar dominio, el tomar autoridad y dominio sobre las circunstancias adversas. Podemos nosotros atar la enfermedad y podemos nosotros desatar la sanidad y la salud divinas. Eso lo dice, lo acabo de leer. Y está diciendo, si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en ello. Y cuando hay más de 3, gloria al Señor, es mucho mejor. Y podemos atar al forzudo. Y podemos decir, atamos al forzudo, atamos al principado,
que es al gobernante espiritual que está en esta ciudad de Tijuana, lo atamos y vamos por los despojos. Eso lo dice la Escritura y forma parte del culto. Cuán importante es que nosotros consideremos todo lo que el culto significa, y apenas estamos en el punto 1, nos faltan 6 todavía de un verdadero culto. Y dice algo más todavía, que nosotros debemos convenirnos. Dice el verso 19, si 2 de vosotros se convinieren en la tierra, en toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y qué preciosa palabra nos acaba de dar hermano Fidel, porque él habla de que caminemos en fe, que tengamos esa confianza en el Señor, de que puede Dios atar y desatar lo que nosotros en oración atemos y desatemos. Y vamos a avanzar. Hemos visto ya varias características del culto de alabanza y no tenemos todavía la estructura completa, pero ya tenemos una estructura más que amplia. El punto número 2, el culto a Dios es un testimonio al mundo. Es un testimonio hacia Dios y hacia el mundo. Ya hemos visto en el punto número 1 que nuestro culto es conforme a un modelo. Hemos visto en introducción que el culto es un homenaje externo de respeto y de amor que tributamos a Dios, pero también es un testimonio al mundo. Y las iglesias cristianas, muchas iglesias cristianas, hoy en día están dando testimonio al mundo en diferentes maneras. Cuando nosotros hacemos bautizos públicos, evidentemente, la gente que no tiene a Cristo en su corazón ve el evento, ve la actividad que hacemos, y es un testimonio. Y nosotros ahora, como dice la Escritura en Hechos, dice, estos que alborotan al mundo ya llegaron aquí. Y estamos aquí tributándole alabanza a Dios, y no sé, algunos vecinos tal vez escuchen la alabanza, pero es un testimonio al mundo. El culto de adoración al Señor es un testimonio al mundo. Y si es escandaloso, yo diría que es un poco mejor, porque la gente tiene que escuchar. En una ocasión, bueno, no una, varias ocasiones, pero una de las tantas ocasiones que allá en el lugar de Las Palmas, donde nos llegamos a reunir en otras ocasiones, hace años, en varias ocasiones yo hice ahí algunas reuniones de familia. Una ocasión hice una reunión de familia, hablo de parientes que tengo aquí en Tijuana, hijos de primos míos, nietos de primos míos. Los primos ya murieron, pero sus hijos y sus nietos viven. Y todavía en aquella época que hice una de las tantas reuniones, vivían todavía, no sé si todos o algunos de mis primos. Y yo invité a un pastor que predicara. Y muy precioso, una hermana en Cristo, la hija, una de las hijas de este pastor, dirigió 1 o 2 cantos. Estábamos ahí en Las Palmas, pero en la parte del jardín, en la parte del prado, con una carpa. Entonces ella dirigió 1 o 2 cantos y el pastor empezó a predicar, pero hubo un suceso. En esa privada vivía una persona muy rijosa y grosera además. Hablaba palabras groseras y no se detenía ante nada, era de confrontar y así, ¿no? Entonces su hijo mayor todavía era un niño, y su hijo empezó a caminar hacia donde estábamos nosotros, desde su casa. Y yo dije para mis adentros, Señor, ya vino la camorra. Empezó a caminar y la mamá atrás de él. La mamá para
rescatar al hijo, pero el hijo venía por curiosidad. Era un niño. Entonces el niño llega y se integra ahí entre los que estábamos ahí. Pero entonces el pastor estaba predicando y él hace una invitación para entregar la vida a Cristo. La única persona que dijo que sí quería recibir a Cristo fue aquella mujer que vino atraída por su hijo a la reunión. Gloria a Dios. El culto es testimonio a Dios y testimonio al mundo. Y ella entregó su vida a Cristo. Pasado el tiempo, se fue con sus hijos a los Estados Unidos. Y pasados los años, aquel pequeño ya había crecido, ya era todo un adulto. Y habían venido de visita a Tijuana y lo encontramos, no sé si en la birria, no sé dónde lo encontramos. Yo había orado por él porque él, cuando era un jovencito todavía y estaban en Tijuana, él tenía un problema muy fuerte, no recuerdo ahorita cuál es la enfermedad que estaba reportando. Oré por él porque su mamá me vio. Yo estaba visitando el hospital y su mamá me vio y me llamó y me dijo, ore por mi hijo, ore por él. Bueno, pasados los años regresaron a visitar Tijuana, no porque estén aquí, ya no viven aquí. Y cuando empecé a hablar con él me dijo, somos cristianos, nos estamos reuniendo en una iglesia allá en el estado de Texas. Y empezó a dar los detalles de su fe. El culto es testimonio al mundo. Cuando hacemos reuniones públicas, si nos vamos a un parque y hay gente por ahí, podemos invitarla para que entregue su vida a Cristo. Hace unos días fue el campamento de jóvenes convocado por la iglesia de UNAM. El tema para todos los jóvenes fue evangelismo en las calles, evangelismo en las cárceles, en los hospitales, evangelismo así y así y así. Y debo decirles que olvidé dar estos testimonios en mi participación, pero allá en la Ciudad de México, en lo que es el Jardín de las Rosas, un jardín cercano a la Basílica de Guadalupe, el pastor que yo tuve en México, que era un evangelista, predicaba en la calle, predicaba en el Jardín de las Rosas, pero los días 12 de diciembre, cada 12 de diciembre, él iba a predicar el evangelio ahí en el Jardín de las Rosas. Son cientos de miles de personas en todo el entorno de ese lugar. Y la manera en que lo hacíamos era, nosotros empezábamos a glorificar a Dios con cánticos. Y la gente que se acercaba, una vez que habíamos terminado de dar cánticos a Dios, cánticos de alabanza a Dios, había un evangelista que compartía el mensaje, lo hacía el pastor. Hubo una ocasión que le permitieron al equipo de evangelización ir, pero al pastor no. Pero fue un evangelista. Y este evangelista compartió la palabra. Y fue otro ministro que está en Poza Rica como pastor, también compartió la palabra. Ellos evangelizaban con el micrófono y las bocinas y nosotros de persona a persona, y llevábamos tortas y les regalábamos una torta, pero también les dábamos el mensaje de salvación. Pero hacíamos un culto a Dios. Cuando nosotros estamos en los funerales, debo decirles, el culto que se hace en los funerales no es al muerto. El muerto está muerto ya. Si se fue con Cristo, pues está feliz con Cristo en espíritu y en alma. Está esperando la resurrección de su cuerpo. Si no se fue con Cristo, es peor la historia y nada podemos hacer nosotros. Pero si hacemos un culto, no por razón del cuerpo muerto, sino por razón de evangelizar,
o un culto de alabanza a Dios como un acto de gracias por aquellos que se fueron con el Señor. Ahí en las funerarias hay gente que no conoce del Señor y va a escuchar el Evangelio y va a ser evangelizado. Si estamos en el servicio fúnebre ya sepultando el cuerpo, hemos hecho un culto de alabanza y de adoración a Dios y hemos hecho un tiempo de ministración de la palabra, entonces se echan las redes, porque el culto es un testimonio al mundo. Mateo 6. Mateo capítulo 6, versos 2 al 4. Cuando pues haces limosna, no hagas tocar trompeta, estoy en Mateo 6, 2. No hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas, para ser estimados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto, Él te recompensará en público. La limosna, amados hermanos, no es ofrenda. La limosna no es diezmo. El diezmo corresponde a la 10ª parte de lo que nosotros ganamos para el Señor. Es para Dios. La ofrenda es de lo que Dios nos provee para las necesidades prácticas de la iglesia. No tenemos un local, así que no hay muchas necesidades prácticas hoy. Si tuviéramos un lugar de reunión, pues va a tener necesidad de mantenimiento. Y las limosnas son aquellas acciones de nuestro corazón para bendecir a alguien que está en necesidad. Eso es una limosna. De nuestro corazón, bendecir a alguien que está en necesidad. Si tú le compras una torta y una soda, o un jugo de fruta, o agua, o un vaso de leche, o café, a un indigente, lo único que está haciendo es una limosna, y es una limosna temporal. Todos necesitamos alimentarnos todos los días, gracias a Dios, porque ese día Dios te tocó para darle esa provisión a ese indigente. Y eso es una limosna. Si no quieres darle la torta y el jugo y tomas 5 o 10 pesos, se los das, eso es una limosna. Y las limosnas forman parte del culto a Dios, porque estás actuando en el nombre de Jesús, porque estás procurando que toda la gloria sea para Dios. Cuando tú le das a alguien y ese alguien te dice gracias, tú le puedes decir gracias a Dios. Dios te bendiga. Hay indigentes que dicen Dios te bendiga o Dios te bendiga, porque es una muleta que ya aprendieron de los cristianos. Si fueran ellos cristianos, no estarían en la indigencia. Si fueran ellos cristianos, estarían buscando una rehabilitación total de su vida. Pero hablo de la limosna que tú haces a una persona necesitada es un acto de adoración a Dios, forma parte del culto y ya no estamos reunidos, pero tú estás rindiéndole culto a Dios. Y dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. En otras palabras, no vengamos a publicar, a veces yo lo hago, pero no debo hacerlo. No vengamos a publicar, quiero darle la gloria a Dios que hoy le di 20 pesos a fulano. Bueno, qué bendición. Pero no lo hagas para que Dios te recompense en público a ti. Versos 5 y 6, sigo en Mateo capítulo 6, ahora en los versos 5 y 6. Cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público.
La oración forma parte del culto, del servicio a Dios. La oración colectiva de iglesia, lo acabamos de ver en Mateo 18, 18 y 19. Mateo 18 del 18 al 21 o al 20. Ya lo vimos, la oración colectiva es una parte de nuestro culto a Dios. Cuando nos reunimos, debemos orar juntos. Esto no nos hace como los fariseos. El cuadro que está planteando el Señor Jesús es aquel donde una sola persona, ¿verdad?, se levanta para orar. Y está orando, y todos haciendo diferentes actividades, pero aquel que está orando como para mostrar su espiritualidad. O en la calle, en alguna esquina se pone a orar. Dice, lo hacen para tener una recompensa. Wow, ya viste, este hombre ora mucho. No, dice, hazlo en secreto. Si es tu oración individual, hazlo en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Hace unos días, no sé en qué circunstancia, les hablé de que el diezmo de tiempo, el día tiene 24 horas. Pues hace 2 semanas, aquí estaba la hermana Angélica inclusive. El día tiene 24 horas y nuestro deber es dedicarle a Dios 2 horas con 24 minutos. 2 horas con 24 minutos. Sí, de 20 horas, el diezmo son 2 horas. De 4 horas, 4 por 6, 24, 240 minutos, el diezmo son 24 minutos. Entonces, dedicarle a Dios 2 horas con 24 minutos es parte de nuestro diezmo a Dios en tiempo. En tiempo, cada día. Entonces, puedes distribuir la mitad de ese tiempo en lectura de la palabra y la otra mitad de ese tiempo en oración. Ahora, si te es muy pesado 2 horas con 24 minutos, puedes ir dando fracciones, pero a lo largo del día dedicarle ese tiempo a Dios. Sé de un hermano en Japón, espero que aún viva él. Escuché 2 nombres, Paul Akimoto y Jinji Kimura, no sé cuál de los dos. Se dice de él que le dedica al Señor hasta 8 horas de oración. Debe haber algún fraccionamiento en el tiempo, no estoy seguro que lo haga de corrido, de continuo, pero debe fraccionar por ahí, un espacio aquí, otro espacio acá, pero cumple. Eso es una disciplina muy férrea. Se dice de George Mueller, aquel misionero, él nació en Prusia, en lo que hoy es Alemania, pero se fue a Inglaterra porque su objetivo era convertirse en un misionero dentro del pueblo judío. Y Dios lo llevó más que a un pueblo judío, lo llevó, él evangelizó a algunos judíos, pero él fue llevado más bien a fundar orfanatos para traer a los niños de la calle a esos orfanatos y enseñarles el temor de Dios, hablarles de Cristo. Bueno, se cuenta de George Mueller que en una ocasión él estaba orando y que vinieron y le dijeron, la reina, creo que era la reina Victoria de Inglaterra, la reina viene a visitarle y quiere hablar con usted. Él se volteó y dijo, no puedo atender a la reina porque estoy delante del Rey de Reyes. Y no la atendió. Es decir, hay hombres de Dios que tienen plenamente identificada su grande responsabilidad de comunión con el Señor, y Dios quiere que eso sea también en nosotros. Un profeta que vive en la Ciudad de México dice, cuando yo me meto a tener comunión con Dios, cancelo el teléfono,
y le digo a la familia que no me interrumpa, estoy delante de Dios. Cuán importante entonces es tiempo de oración para que la actividad que tengo en lo individual con el Señor sea recompensada en público cuando demos testimonio al mundo. Filipenses 2, 14 y 15. Estoy en el punto 2. El punto es un testimonio al mundo. Cuando nosotros hemos estado en la presencia de Dios, tributando de adoración al Señor, el testimonio al mundo será manifiesto. Ahí en Filipenses capítulo 2, versos 14 y 15, haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Bueno, esto habla de una correcta armonía dentro del cuerpo de Cristo al caminar en el mundo. El mundo debe ver en nosotros una conducta intachable. El mundo debe ver en nosotros luz, no tinieblas. Vean en contraposición lo que sucedió entre Abraham y Lot. Abraham era tío de Lot. Y siendo tío, Abraham tenía autoridad espiritual sobre Lot. Lot era el sobrino, era un hijo adoptivo. Abraham no podía tener hijos, más bien Sara no podía tener hijos. Y Abraham había tomado a Lot como si fuera su hijo adoptivo, dado que Lot había quedado huérfano. Pero vean lo que sucede en Génesis 13. En los versos 5 al 7. Vean lo que sucede. Génesis 13, versos 5 al 7. Asimismo Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. Verso 6. Y la tierra no podía darles para que habitasen juntos, porque su hacienda era mucha y no podían morar en un mismo lugar. Verso 7. Vean lo que sucede. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. ¿Pueden ver el cuadro? Tal vez Abraham y Lot no estaban peleando, pero quienes sí estaban peleando eran los pastores de Abraham contra los pastores de Lot. Y el cananeo y el fereceo viéndolos. Entonces, imagínense, bueno, para ese momento todavía Abraham empezaba sus pasos cristianos, porque él fue un hombre que creyó en el Mesías que había de venir. Abraham empezaba sus pasos de fe apenas. Pero entonces imagínense, nosotros llegamos a un lugar de reunión y de pronto empezamos a pelear. No te estaciones ahí, ese lugar es para el pastor. Pero el pastor ya se estacionó por allá. Ese lugar es del pastor, ¿me entiendes? Y empezamos a pelearnos en la calle y la gente empieza a voltear. Oye, ¿quiénes son? Pues se dicen cristianos. Hermanos, debemos dar un buen testimonio al mundo. No un testimonio de contiendas y de problemas. Los pastores de Abraham y de Lot estaban peleando frente al cananeo y frente al fereceo. Dios no quiere que peleemos, ni dentro ni fuera de la iglesia, sino que la armonía de Cristo vive en nosotros. Hay una enseñanza sobre cómo tener armonía en el cuerpo de Cristo, saber la iglesia. Muy bien, número 3. Vamos a avanzar todavía unos 10-15 minutos. Número 3. ¿Qué es de nuestro servicio a Dios? ¿Qué es de nuestro culto a Dios? Número 3. Debemos hacerlo
en mansedumbre y en humildad. Mansedumbre y humildad. Cuán importantes son estas cualidades que son, yo diría, cualidades del carácter de Cristo. Cristo va a decir en Mateo 11, 29, aprended de mí, 29 o 30, por ahí el verso, ahorita se los doy bien. En Mateo capítulo 11, el Señor Jesucristo va a decir, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, verso 29. Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mansedumbre y humildad muestran a Cristo. La gente no va a conocer de Cristo por lo hermoso que cantamos. La gente va a conocer de Cristo porque Cristo se refleje en nuestra conducta de mansedumbre y humildad. El yugo de Cristo es fácil, su carga es ligera. Ahí en Filipenses 2, versos 3 y 4, el apóstol Pablo nos define qué es mansedumbre, qué es humildad. Filipenses capítulo 2. Gloria al Señor. En el verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad. Filipenses 2:3. Humildad. ¿Qué es humildad? Estimándoos inferiores los unos a los otros. En otras palabras, yo no soy más que ustedes. Pero usted es el pastor, pues sí, porque el Señor en su gracia me ha permitido estar aquí al frente, pero yo no soy más que ustedes. Yo debo ser un servidor de ustedes como lo soy de Cristo. Y esto no en un discurso político, ¿verdad? Así son los políticos. Debe ser una actitud en mi corazón. Así que debemos estimarnos inferiores los unos a los otros. En la manera que nos estimamos inferiores los unos a los otros, podemos servir. Y al servir, damos honor a Dios. Damos gloria a Dios. Damos alabanza a Dios. Humildad, estimándonos inferiores. En acciones, en actitud del corazón. Mansedumbre, verso 4. No mirando cada uno a lo suyo propio, sino a lo de los demás. Hay un testimonio, no edifica del todo, pero tengo que decirlo, en un hogar. No, esto no fue aquí, esto fue por allá en el sur, en la Ciudad de México, o en el Estado de México. Una hermana se acercó al pastor y le dijo, pastor, deseo que se hagan reuniones en mi casa. El pastor dijo, qué bueno, está bien. Oraron y empezaron a hacer reuniones en la casa de la hermana. Pasado el tiempo, vino la hermana y dijo, pastor, ya no quiero que se hagan reuniones en mi casa. ¿Qué pasó, hermana? Bueno, es que ya mi sala está destruida. Mis sillas ya no sirven. Gracias a los hermanos. ¿Saben? Dice aquí, no mirando a lo que es mío, sino lo que es de los demás. Eso marca la diferencia y eso marca precisamente una actitud de mansedumbre. Abro mi casa porque no me interesa si se deterioran los muebles, me interesa que sean edificados, que ustedes sean edificados. Y esto sucederá todo el tiempo que tengamos necesidad de un local de reunión. Gloria al Señor. Ese es el punto fino de la mansedumbre. Hay circunstancias en las que se dan precisamente este tipo de dilemas, este tipo de problemas, en los que alguien empezó con mucho gozo, pero después ya no.
Estábamos en la Ciudad de México. Yo estaba de visita, yo ya vivía aquí en Tijuana. Estaba de visita en casa de un hermano en Cristo. Estaban reuniéndose en un local que era una cocina económica, pero tenían un patio grandísimo. Ahí cabían, yo creo que fácilmente podían caber hasta 100 personas bien acomodadas. Estaban haciendo cultos, no recuerdo que eran jueves o viernes de semana. Estaban haciendo cultos de una iglesia mandaba a un grupo para hacer cultos ahí. A veces, según el ánimo del dueño de la casa, a veces les cerraba la puerta y no los recibía. Entonces se ponían a evangelizar en la calle. A mí me tocó hacer eso con ellos cuando yo llegué a ir a México. Pero me acuerdo muy bien porque yo estaba en casa de este pastor. Cuando le hablan por teléfono y dicen, no nos abre la puerta para entrar al local de la cocina económica. Y este varón de inmediato contestó así en automático, vénganse para acá y aquí tenemos el culto en la casa. Y llegaron ahí y se empezaron a hacer cultos ahí y de ahí salieron algunos ministros, algunos cartuchos quemados, pero otros ministros. Y ahí continuaron haciéndose cultos y ahí se levantó una iglesia local. En ese lugar. Cuán importante es un corazón de mansedumbre. No le importó si su casa iba a ser invadida temporalmente por un grupo de hermanos. Le importó la edificación del cuerpo de Cristo. Así que tenemos ya hasta aquí 3 principios. Vamos a ir al cuarto. Tenemos hacerlo conforme a la palabra, hacerlo como un testimonio al mundo, un testimonio sano, correcto, limpio, en mansedumbre y humildad. Número 4, sufriendo por Cristo. Debemos tener nuestro culto de adoración a Dios sufriendo por Cristo. Me estoy acordando en estos momentos, yo estaba en una iglesia local en el Estado de México. Ahí crecí espiritualmente, la iglesia Cristo el Buen Pastor. Y el pastor tenía un grupo de jóvenes, algunos ya casados, otros solteros, que los enviaba a una localidad ahí en la Ciudad de México, ya en Iztacalco. Ahí había sido, escuchen bien, había sido una iglesia de más de 200 miembros. La iglesia empezó a desmembrarse porque el pastor los abandonó. La palabra dice, herido el pastor, dispersas son las ovejas, pero al no haber pastor, las ovejas también se dispersan. Sin embargo, un grupo de hermanos permanecía. Y ese grupo de hermanos tenían esa cohesión de Dios, ese amor de Dios para permanecer. Así que el pastor de la iglesia Cristo, el Buen Pastor, enviaba a este grupo de jóvenes a ministrar la palabra a Iztacalco, una unidad habitacional de Infonavit. Cuando yo llegué a la iglesia me invitaron y empecé a ir con ellos. Y a veces íbamos a casa de la hermana Pompeya y ahí teníamos las reuniones. Pero gestionaron los hermanos y como hay un edificio donde hay locales comerciales, pero hay 2 o hasta 3 salones de eventos múltiples, los hermanos lograron que les prestaran uno de los salones de eventos múltiples ahí. Y obviamente nos tocó estar en la soledad nada más nosotros, la iglesia pues de Iztacalco y nosotros que les visitamos, lo cual era placentero para compartir la palabra con libertad. Pero también nos tocó que el salón grande lo habían rentado para una fiesta y estaba la música del mundo y nosotros en un saloncito pequeño teniendo esa reunión de una manera complicada. Pero a lo que voy es a esto. Dice, sufriendo por Cristo. Bueno, lo que me ha tocado sufrir a mí por Cristo no es grande porque nos cerraron el local a veces. No llegaban con la llave.
simplemente era una situación de capricho. Entonces no podíamos tener el culto de iglesia y lo que hacíamos era en el área comercial, área pública, hacer nuestro devocional de alabanza. Y nuestra enseñanza, echar las redes. Eso es lo más que he sufrido. No recuerdo haber sufrido algo más, excepto un día que estábamos un 12 de diciembre evangelizando ahí fuera de la Basílica de Guadalupe, cuando alguien se acercó y nos gritó que habláramos de la Reina del Cielo. Pero eso no es sufrir, hermanos. Hay quienes sufren palos y azotes. Hay quienes sufren verdaderamente de manera terrible. El hermano Ili Kuruama lo metieron en una celda. Él es de Rumanía, lo metieron en una celda donde no podía estar completamente de pie, tenía que estar agachado, no podía estar completamente sentado, estaba muy reducida la celda, no podía estar ni sentado, ni acostado, ni de pie, tenía que estar así, y esto provoca tensión en los músculos. Y pasadas las horas, le echaban agua fría en los pies, y eso provoca calambres. Pero lo más delicado que vio el hermano Ili Kuruama fue ver que mataban a su hijo delante de sus ojos, porque le estaban diciendo que apostatara de la fe. Y su hijo le dijo: papá, tú me has enseñado que debemos confiar en Dios. El hermano Ili Kuruama al día de hoy vive, es un profeta de Dios, vive en Rumanía. Dios lo sacó, cuando Rumanía era un país socialista, Dios lo sacó de Rumanía en un haz de luz. Hay un libro, yo lo tengo, está escrito en inglés, ya lo leí, está muy bueno, el testimonio. Dios le dijo: vas a caminar dentro del haz de luz y nadie te va a poder ver. Y así salió del bloque soviético, del bloque socialista. Estoy hablando desde hace más de 40 años, 45 años tal vez hace 50 años. Y empezó a tener comunión con ministros de Estados Unidos. Él llegó a Italia y de Italia fue a Estados Unidos, regresó a Rumanía. Hoy Rumanía ha cambiado, no es un país del todo socialista. Y regresó Ili Kuruama y empezó a establecer orfelinatos para niños de la calle. Estaba él trabajando en la edificación en la restauración de un edificio para un orfanato, cuando llegaron los policías y le dijeron que lo iban a arrestar porque estaba recibiendo a niños de la calle. Y él los enfrentó y les dijo: ustedes háganse cargo de los niños de la calle, no ustedes como policías, que el Estado, que el gobierno establezca lugares para los niños de la calle. Se fueron avergonzados los policías y lo dejaron seguir trabajando. Ese hombre sufrió realmente por Cristo. Y a veces nosotros tenemos que sufrir por Cristo. A nosotros no nos ha tocado sufrir por Cristo. Aquí en Tijuana no veo yo, y no deseo tampoco, obviamente, persecución e intolerancia. Pero hay lugares en México donde la persecución y la intolerancia son manifiestos. Hay ciertos lugares en nuestro país donde sí se da ese tipo de acciones. Y el cuarto principio en nuestro culto a Dios es precisamente servir, sufriendo por Cristo. Hebreos 10, del 5 al 10. Hebreos 10, 5 al 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y presente no quisiste, más me apropiaste cuerpo. Holocaustos, verso 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Verso 8, diciendo arriba: sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo: heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez.
estos 5 versículos, estos 6 versículos, hablan del sufrimiento de Cristo por nosotros. Vamos a ver el punto 6, todavía no llegamos hasta allá, pero les anticipo, vamos a ver el punto 6. Cristo, el ejemplo sublime de santa alabanza. Y aquí es un anticipo, Cristo sufrió para agradar al Padre. En ocasiones tendremos que pasar por sufrimiento para agradar a Dios, en nuestro culto a Dios. Ahí en Hechos capítulo 7, 57 al 59, el mártir Esteban. Esteban muere como un mártir, agradando a Dios, sirviendo a Dios, dándole culto, dándole honor a Dios. Hechos 7, 57 al 59. Entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos los religiosos y arremetieron unánimes contra él, contra Esteban. Echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Ese Saulo era de Tarso, después de Pablo. Verso 59, y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban muere como un mártir, dando honor, dando gloria, dando alabanza a Dios. La palabra que encontramos en Hechos 1:8 es traducida como testigos. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, estoy en Hechos 1:8, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. La palabra testigos en la voz original del griego es mártires. La palabra original es mártires. Lo que está diciendo el Señor es que algunos de los creyentes seremos mártires del Señor, testificando de Cristo a los verdugos. Guashmani lo hizo en China. Estuvo en prisión por más de 25 años. Murió en prisión. Nunca le concedieron la libertad a Guashmani, ni Toshe. Jan Haas, Juan Ganso, así significa su nombre, Juan Ganso. Jan Haas murió en la hoguera. Policarpo murió en la hoguera. El apóstol Juan fue puesto en un perol de aceite para matarle. No murió porque todavía tenía que escribir el libro de Apocalipsis. Pedro, el apóstol Pedro, murió crucificado con la cabeza hacia abajo. El apóstol Pablo murió decapitado por órdenes de Nerón. Si leemos la manera en que terminaron los 12 apóstoles del Cordero, solamente se exceptúa a Juan. Todos los demás murieron en martirio. No todos son llamados a sufrir el martirio. Aquellos que reciben una gracia especial serán mártires de Jesucristo. No todos, pero habrá momentos en que tengamos que sufrir por el nombre de Cristo en nuestro culto. A mí no me ha tocado la prisión. Debo terminar ya por hoy, pero debo decirles este testimonio. A mí no me ha tocado, cuando he ido a la prisión a testificar del Evangelio, a dar doctrina, no me ha tocado. Pero hay quien dice que algunos presos se molestan porque uno está evangelizando, y si uno va a los pasillos, uno puede sufrir que le arrojen orines o estiércol, porque uno está hablando de Cristo. O que le griten, ya, cállate, y así. Esto lo sufren muchos hermanos en la prisión cuando hacen su culto. No todo es miel sobre hojuelas para los cristianos, sobre todo en la prisión.
Y ahí sí tienen que sufrir por Cristo. Les voy a decir por qué. Si un malandro se convierte a Cristo, trasciende. Todos los que le conocen ya saben que es de Cristo. No lo tocan. No le hacen nada. Pero si hace algo indebido, algo que no es de cristianos, si hace algo completamente indebido, los mismos malandros que le conocieron en sus antecedentes pueden golpearlo hasta quitarle la vida. Es tremendo. Es tremendo. No todos somos llamados a morir por el nombre de Cristo, de la manera en que murió el mártir Esteban, o Juan Ganso, o Policarpo. No todos somos llamados a ser perseguidos como Martín Lutero, o Juan Calvino, Casiodoro de Reina, el traductor de la Escritura, y Cipriano de Valera, el revisor de la traducción. Los dos fueron perseguidos en España. Hubo precio para matarles. Ellos huyeron de España. Entonces, nuestro servicio a Dios va a requerir en ocasiones de sufrimiento por Cristo. En alguna ocasión tendremos que hacer un culto en un parque. Yo he pensado en invitarlos al parque de aquí afuera. Está aquí un parquecito, es por acá, parquecito ahí. Pero debemos tener el testimonio de Dios para ir a hacer el culto ahí. Pensé en tomar el salón de eventos de la Casa Club. Ese edificio está deteriorándose, echándose a perder. Es un edificio que está en el limbo jurídico. Me dijeron que no puedo hacerlo. Bueno, no podemos hacerlo. Van a seguir siendo bienvenidos aquí. Aquí vamos a crecer todo lo que nos resta. Vamos a parar ahí. Llevamos 4 puntos, nos quedan 3 por explicar. Dios les bendiga abundantemente, hermanos.